Buenas tardes a todos. Vamos a arrancar esta jornada cultural, una jornada cultural libre de todo prejuicio, de todo sectarismo, ¿vale? En la que vamos a abordar uno de los problemas, una de las tragedias de esta nuestra España de hoy en día, ¿vale? En la que realmente no podemos pensar libres, no podemos disentir, no podemos opinar, no podemos criticar. Entonces, estas verdades oficiales, nosotros hemos considerado que hoy era un buen día para tratar, sin lugar a dudas, este tema. Para aportar luz y sentido crítico a esta problemática que realmente nos asfixia, no nos deja vivir, tenemos el privilegio de tener hoy entre nosotros un invitado de excepción. Hoy nos acompaña, con nosotros está don Fernando Paz, que nos va a acompañar y nos va a ofrecer la conferencia. Como decía, nos va a ofrecer la conferencia La dictadura del silencio, el pensamiento único. Es por ello que en nombre de la Asociación Cultural Valentia Forum le damos la bienvenida a Fernando y también a todos vosotros. Bueno, esto promete, ¿eh? Como decía, os quería dar las gracias por vuestra magnífica asistencia. Salón tiene una imagen fantástica con todos vosotros. Os quiero agradecer el calor que nos venís ofreciendo en todos los actos. Esto es una grata noticia. Esto nos ayuda a seguir adelante. Y sin lugar a dudas, esto es motivo de satisfacción y quiere decir que, como dice nuestro lema, la forja del futuro la estamos haciendo entre todos nosotros, ¿vale? Muchas gracias. Quiero agradecer también al Hotel Reina Victoria y concretamente a los encargados del restaurante Filigrana, que nos han puesto todas las facilidades del mundo para poder realizar este acto, esta jornada. Y cómo no, dar la bienvenida y agradecer de nuevo al protagonista, a Fernando, su presencia y su total predisposición a la hora de venir aquí a Valencia, de querer acompañarnos y sobre todo agradecerte, Fernando, tu compromiso con la verdad y con la libertad. Para todos los que formamos, los que estamos aquí y todos los que formamos Valentia Forum, es una exigencia moral, es una responsabilidad moral el ser voz, ser altavoz de todos aquellos que, como Fernando, se enfrentan a la corrección política, de todos aquellos que sin temor luchan contra el pensamiento que nos han impuesto, porque no queremos otra cosa que ser libres y poder opinar. Para continuar, hoy el encargado, el que tiene la misión de presentar a Fernando es Carlos Rodríguez, muchos lo conocéis. Carlos es el abogado de la asociación y es miembro fundador de Valentia Forum. Carlos, aparte de gran amigo y un experto jurista, es otro auténtico disidente de la corrección. Él es un apasionado de la Europa de verdad y hoy es el encargado de, como he dicho, de presentar a Fernando, que si es que sin más le voy a ceder la palabra. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Rafa, por tu amable presentación. Y hoy tenemos el honor de contar con nosotros con Fernando Paz, al que le damos la bienvenida y las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Fernando, como sabéis todos, es historiador, escritor y profesor. Su especialidad en historia contemporánea y también es un habitual colaborador de los medios de comunicación, en especial del grupo de Intereconomía. Y poco más os puedo decir que no sepáis ya de él o que no se haya dicho de él. Lo que sí que os puedo asegurar es que hoy tenemos con nosotros, y nos honra con su presencia, a un inconformista, a un disidente, a un valiente de la palabra, que sin complejos ni tapujos se enfrenta
a los debates más incómodos o censurados, aunque ello le convierta en objeto de los políticamente correctos, de esos tibios mansos y tolerantes que cuando detectan al disidente del pensamiento único, desatan toda su furia, odio y violencia verbal sobre él. Y todo por medio de censuras y difamaciones, todo para conseguir acorralarlo, silenciarlo y, si es posible, eliminarlo de la vida social. ¿Por qué es esta misión? ¿Por qué no quieren escuchar la voz del disidente? Porque no quieren a aquel que no está conforme con esta absurda y destructiva idiocracia, impuesta gracias a la manipulación de unos pocos y a la estupidez complaciente de muchos, de demasiados, tal vez ejemplos vivos de la decadencia de Occidente. El disidente airado sabe que tiene un precio a pagar. Fernando sabe que paga ese precio. Por decir en voz alta lo que muchos pensáis en voz baja. Por no respetar esa censura previa que a todos nos suena en nuestras cabezas cuando hablamos y pensamos quién tenemos al lado, qué vamos a decir o qué pueden pensar. Esas palabras policía que hacen saltar los resortes de alarma del políticamente correcto, del censor, de esta sociedad esclava de una falsa libertad, encadenada con unos eslabones que no están hechos de metal, sino de una cínica falsedad camuflada bajo coloridas banderas que imponen la oscuridad del miedo, de la mentira y la mediocridad, silenciando al disidente y premiando al manso obediente. Estos censores se creen los amos del rebaño, se creen los más tolerantes, se creen los más justos, se creen con el poder de ser juez y parte, de decir qué o quién es bueno o malo, qué debes decir y cómo decirlo. Son ellos los que aún ejercen algo peor todavía, que es obligar al disidente a aceptar esas verdades falsas, bajo pena de no aceptarlas, ser denunciado, mantenida el silencio y finalmente a la muerte social. Ese disidente, un inconformista, ese incómodo lobo en medio del rebaño de corderos, no es otro que Fernando Paz, con el que os dejo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Lo primero, a los organizadores, ni que decir tiene, y más después de las palabras que de una manera tan absolutamente y desproporcionadamente generosa me han dedicado. Y bueno, pues que estoy encantado verdaderamente de estar aquí, en esta ciudad de Valencia, a la que últimamente vengo mucho, por mi voluntad, y especialmente en el día de hoy, que hacía mucho frío por la mañana en Madrid, y la verdad es que se agradece esta climatología que tienen ustedes en esta preciosa ciudad, que tengo que decir que me ha sorprendido por lo bonita que está, sinceramente, pese a las administraciones que las maltratan, pero es que no pueden ni ellos con la ciudad. Bueno, el título de esta pequeña charla es La dictadura del silencio, el pensamiento único. Ha sido el título y el contenido, iniciativa de Carlos, y yo pues la he subtitulado además La construcción de una sociedad totalitaria, porque es en lo que estamos, en la construcción de una sociedad totalitaria en el conjunto de lo que llamamos Occidente y más concretamente en España, que parece que está sirviendo un poco de conejillo de indias de esa construcción totalitaria. De algún modo, indudablemente, el poder siempre ha tendido a imponerse y a imponer su pensamiento, su propia forma de ver la vida, de ver el mundo, de concebir el hombre, ¿no? Eso es algo pues, inherente a la propia esencia y naturaleza del poder. Lo que sucede es que durante muchos siglos, en primer lugar, el poder ha carecido de los resortes suficientes como para aplastar a la persona, y en segundo lugar, el poder ha tenido la convicción, por su naturaleza, de manifestar un respeto hacia la persona, un respeto por mor, por causa, por razón de sus raíces, en el caso de Occidente, por sus raíces y algo más que raíces cristianas.
Antes de la época contemporánea, frente a la imagen que se ha venido dando, desde todos los ámbitos culturales, había un enorme respeto por la persona. El poder se detenía ante la persona, en muchos casos, no tanto por un respeto a las libertades proclamadas que defendiesen al individuo, sino sobre todo porque el poder no llegaba a aplastar la conciencia del individuo. La idea de que el poder político podía obrar a su antojo es una mistificación de los siglos XVIII y XIX. Realmente, hasta el siglo XVII, el poder estaba bastante equilibrado en su trato con la persona, y en el caso concretamente de los países católicos y fundamentalmente España, incluso había habido una teorización muy contundente acerca de la defensa de la persona frente al poder. En realidad, antes de la Revolución Liberal, antes de la ruptura de la sociedad contemporánea, existía una limitación al poder o justificada en el cumplimiento de las leyes divinas. Las leyes divinas también tenían que ser obedecidas por el poder. El poder no quedaba al margen de las leyes. E incluso cuando el poder, el rey, el monarca, no cumplía esas leyes y no cumplía con sus deberes para con las personas, era admisible acabar con el tirano, porque se había convertido entonces en un tirano. Fue el siglo XVII, el del racionalismo y el de la incipiente secularización, el que divinizó el poder, el que identificó el poder con Dios. El liberalismo, la ruptura liberal, una consecuencia de dicha secularización, pudo así proponerse como una limitación al poder, porque las mismas fuerzas de la secularización que ahora le impulsaban a él eran las que habían propiciado la divinización del poder. En realidad, la contemporaneidad, la era que vivimos hoy, es consecuencia de la tradición europea que sacraliza el poder y que tiene mucho más que ver y que está mucho más relacionado con el mundo de la Reforma, con el mundo protestante, con el mundo que nace con Lutero. El peso de la tradición católica en el liberalismo es bastante liviano. Al provocar la ruptura de las leyes morales de la cristiandad, el liberalismo se ve en la necesidad de reemplazar a esta con una cosmovisión alternativa, y ese es el nacimiento de la ideología. La más formidable de las transformaciones operadas desde el Neolítico, que fue la que propició el capitalismo industrial y agrario en los siglos XVIII y XIX, alumbró un mundo nuevo que quebró la fuente del poder social que había constituido la alianza entre el trono y el altar. Una alianza que se mantuvo durante largos siglos, que no estuvo exenta de conflictos, pero que se reforzaba mutuamente. Bien, el poder se mantenía en una esfera restringida que nunca podía afectar a la esfera íntima del ser humano, sino todo lo más a las relaciones sociales. Se partía de la aceptación universal de la antropología natural y de la naturaleza de las cosas tal y como eran percibidas, lo que significaba una aceptación de la libertad humana y de la necesidad de mantener salvaguardados los ámbitos de privacidad. El liberalismo, que viene a reemplazar este mundo, comienza, sin embargo, con un desafío sin precedentes al proclamar un derecho escalofriante, el derecho a la felicidad. La apelación a la felicidad humana reflejaba la filosofía que se abría paso desde el empirismo británico de Locke y de Hume, y más cercanamente de Jeremy Bentham, que impugnaba la existencia de una ley moral válida por sí misma en lugar de considerar los efectos de las acciones personales sobre el conjunto de los seres humanos. Más allá de la propia discusión moral, la proclamación del derecho a la felicidad anunciaba una era de intromisión del poder en la esfera personal, la visión de transformación antropológica del nuevo paradigma triunfante. Ese derecho a la felicidad se constituyó así como el antecedente de lo que hoy llamamos, y justificación última, de los llamados delitos de odio, que pretenden legislar, y lo hacen, sobre el ámbito más privado de la persona, el de los sentimientos. Hasta la era contemporánea, lo personal es privado. Por eso, Calderón de la Barca puede poner en boca de Pedro Crespo, el alcalde de Zalamea, los conocidos versos sobre el honor que rezan que al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios.
Hoy el alma, en un mundo sin justicia, belleza ni Dios, se ha entregado a la codicia y la invocación del honor apenas provoca más que una desganada mueca de desdén en el hombre contemporáneo. El rechazo de la norma moral, como se ha advertido múltiples veces, desprotege a la persona frente al poder y conduce al mundo que pergeñara Frederick Winslow Taylor, el creador del sistema de aprovechamiento máximo del trabajo, quien acuñó la frase de que en el pasado el hombre fue lo primero, en el futuro lo principal debe ser el sistema. Lo de hoy no es sino el resultado de un sistema basado en la mercantilización de todo, absolutamente todo está en venta, incluidos el alma y el honor, lo que ha llevado a la creencia de la mayoría de las gentes de que todo tiene un precio y de que todo es cuestión de precio. Porque en definitiva el sistema devenido del capitalismo industrial tiene por piedra angular lo que en los siglos de la cristiandad estaba considerado un pecado, y un pecado muy grave, que era el de la codicia. Así que, como Ezra Pound escribió, el capitalismo nos ha colonizado el alma. En la lógica de esa mercantilización universal hemos llegado a asentar el principio, que hoy es clave y básico para entender el mundo de nuestros días, de que lo privado, lo personal, también es político. Es un principio formulado por una feminista que se llama Kate Millett. Los auténticos escultores del mundo contemporáneo de nuestros días son mayormente ignorados y desconocidos. La mayor parte de la gente no ha oído hablar de ellos. Kate Millett es posiblemente la persona más influyente en el occidente de nuestros días. Muy poca gente conoce a Kate Millett. Bueno, Kate Millett escribió aquello de que lo personal también es político. El despliegue legislativo que tiene que ver con el feminismo, con la ideología de género, y pensemos en la importancia, en el impacto que eso tiene hoy en nuestras sociedades, se basa en este principio de que lo personal también es político. Hoy, lo privado, lo personal, se constituye como lo nuclear en nuestra sociedad. Las inclinaciones sexuales de la persona, sus gustos, sus tendencias, su autopercepción, han pasado a ser las claves del ordenamiento social. Veíamos cómo acaba de publicarse la aparición en la televisión británica de una persona, quizá a pesar suyo, pero lo es, que se reclama dálmata, no natural de Dalmacia, de la región de la ex Yugoslavia, sino cánido, de la raza dálmata. Aparecía el hombre ataviado allí, pintado con sus puntitos negros, en fin. Y conocemos de una chica noruega también que dice ser gato también, ¿no? En fin, la autopercepción, por tanto, es esencial. Ya no hay nada, no existe una objetividad, ni siquiera la anatomía, ni siquiera aquello que somos nos define. Es solo la voluntad, y la voluntad viene determinada por esa autopercepción. Somos lo que queremos ser. De esta manera, lo privado y lo personal ha pasado a ser político, forzando también a que aquello que era público, por el contrario, y que aquello que tiene su esencia precisamente en lo público, haya pasado o esté pasando crecientemente a ser privado. Estoy pensando en la religión, por ejemplo. No en ninguna en concreto, aunque obviamente al pensar en la religión pensamos en la católica, porque estamos en España, somos españoles y muchos también católicos, pero es indudable que la religión tiene una esfera, sobre todo en Occidente, esencial, una esfera pública, un ámbito público para expresarse. De hecho, la religión significa eso, aquello que nos une y necesita de esa expresión pública para sobrevivir, ¿no?, en términos sociológicos. Bien, la irrupción de las revoluciones liberales representó, entre otras cosas, la de las masas en la vida de las naciones, que pasaron a ser de sujeto pasivo a convertirse en sujeto activo de la historia. Durante las décadas siguientes se fue afirmando la nueva red de poder que se ha venido tejiendo, sustentada en tres pilares básicos. Una casta política de extracción burguesa y formación legalista, unas fuerzas financieras ligadas a la revolución industrial y unos medios de información destinados a encauzar esa irrupción masiva del pueblo y a la difusión de la ideología revolucionaria. Como en el caso del antiguo régimen, en el nuevo se entremezclan intereses puramente de poder con otros intereses ideológicos, pero no caigamos en la tentación de considerar como único objetivo el mantenimiento y reforzamiento del poder. La ideología juega un papel fundamental en la época contemporánea, no puede entenderse solo como un juego de poder.
El que esa ideología esté representada por determinados grupos sociales y el que estos prevalezcan de modo grosero en algunas ocasiones no desdice lo anterior. Bueno, lo fundamental es cómo el sistema se blinda frente a sus enemigos. Eso es algo que hoy resulta particularmente visible. Ha habido a lo largo de la historia distintos modos de censura. Siempre ha habido censura. En algunos casos la censura ha sido directa por parte del poder político. El poder político dicta a los medios lo que tienen que escribir. Se terminó. Los periodistas son empleados públicos y se limitan a poner en negro sobre blanco aquello que el poder directamente le interesa. En otros casos, la censura se ejerce a posteriori. Se crea un ambiente en el cual se puede publicar lo que se estime oportuno, pero siempre sujeto a unas normas que se hacen cumplir una vez que se ha llevado a cabo la expresión de la idea que sea. Es decir, que se puede castigar, por tanto, se sobreentiende que se puede castigar la expresión de determinadas ideas. Naturalmente, con anterioridad se fijan los límites del terreno de juego de aquello que se puede o no publicar. Se hace normalmente mediante un sistema de multas que puede llegar incluso a la cárcel. Hay una tercera forma de censura, que es no prohibir absolutamente nada, pero que es quizá la más eficaz, porque se permite a una población que no tiene los medios para distinguir unas cosas de otras. Por ejemplo, sucede mucho en Centroamérica o en África. Tú puedes publicar prácticamente todo lo que te dé la gana. Yo he visto en Hispanoamérica, por ejemplo, titulares que en Europa seguramente llevarían a la cárcel a muchas personas, pero es lo mismo porque solo sabe leer el 4% de la población. Entonces puedes publicar absolutamente todo lo que te dé la gana, ¿no? Y hay una forma de censura que seguramente sea la más eficaz de todas por las sociedades a las que se dirige, que es la censura mediante el silencio. Es la más eficaz porque se trata de silenciar la existencia de posturas disidentes. Para justificar ese silencio hay que afirmar la superioridad de la época en la que vivimos. La superioridad de la época en la que vivimos sobre todas las épocas que nos han precedido. Es un fenómeno muy curioso este de afirmar que vivimos el mejor de los mundos posibles, que estamos poco menos que viviendo en el paraíso, porque, por otro lado, se censura acremente a todo aquel que habla de o que refiere la propia superioridad sobre otras culturas en su mismo tiempo. Esto no puede afirmarse. Esto sería eurocentrismo, es un pecado gravísimo, incluso roza el racismo, ¿no? Eso no se puede afirmar. Que una cultura es superior a otras en nuestro tiempo es un anatema. Sin embargo, sí puede afirmarse que hoy somos superiores a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos. Por tanto, es esencial que entendamos esto, que entendamos que esa afirmación de la cultura de nuestro tiempo es uno de los pilares fundamentales para levantar el edificio totalitario. No cabe duda, hay que detenerse levemente en esto, no cabe duda de que desde el punto de vista tecnológico vivimos en la época más avanzada. Esto es una verdad de perogrullo, ¿no? La humanidad, en términos materiales, no desanda el camino que ha recorrido, no desaprendemos la rueda, ¿no? Pero eso no hace que nosotros vivamos, como se pretende, en una especie de mundo de gigantes. Eso no hace que nosotros seamos mejores que nadie. Si nosotros pusiéramos a una hormiga encima de un elefante, la hormiga vería más lejos que el elefante, porque está situada por encima del animal terrestre más grande y vería más lejos que el elefante. Pero tendría que ser muy imbécil la hormiga para creer que es más grande que el elefante. Bueno, el mundo, el hombre actual, es esa hormiga que se cree más grande que el elefante porque ve más lejos que él. Newton, que era un hombre enormemente sabio, escribió y tuvo el buen tino y sentido de escribir aquello de que si he visto más lejos que los demás es porque me he alzado a hombros de gigantes. Bueno, la verdad es que solo un mundo arrogante, engreído y vacuo se consideraría por encima de la humanidad que le ha precedido y que le ha permitido llegar a estas alturas, ¿no? Ha sido la era del capitalismo industrial la que ha asumido esta idea
de que somos mejores que todos los que nos han precedido, con un espíritu propio de la escuela de Chicago, según sintetizó Henry Ford en aquella frase que decía: la historia es casi siempre una bobada, es tradición y nosotros no queremos tradición de ninguna clase. Queremos vivir en el presente y la única historia que vale algo es la que hacemos hoy. Y esa es nuestra postura en este momento. Para el progresismo, la civilización occidental ha sido básicamente un error que se ha construido sobre premisas falsas. Premisas falsas que todo el mundo ha dado por buenas, pero que ahora se cuestionan en su raíz. Todo lo que sabíamos o creíamos saber es erróneo, resulta que es erróneo. Tanto la concepción del ser humano como la concepción del mundo deben ser revisadas y transformadas, y las instituciones sobre las que se ha erigido dicho mundo, lógicamente, revocadas. Y sobre todas esas instituciones sobre las que se ha erigido el mundo, por supuesto, la que más culpa tiene: la familia. La familia es el semillero de todos esos errores. Esa autoconciencia de que este es el tiempo en el que la historia alcanza su punto culminante se ha extendido como una especie de mancha de aceite. Y no olvidemos que hace un poco más de 2 décadas se nos vendía que estábamos ante el fin de la historia. Nada menos que ante el fin de la historia, naturalmente, por obra y gracia del capitalismo liberal. ¿De qué otro modo si no, no? Aceptado ese supuesto, aceptado que vivimos en el mejor de los mundos posibles, y eso es lo que acepta la mayor parte de la gente, en un marco explicativo que nos asegura que toda la historia de la humanidad tiene un carácter de progreso indefinido, quien se opone al estado de cosas, a tal estado de cosas, solo puede ser un criminal o un loco. Este era el razonamiento que en la Unión Soviética condujo desde el Gulag hasta los manicomios. La Unión Soviética, a partir de los años finales de los 50, con la desestalinización, comenzó a considerar que aquellos que se oponían al régimen o que potencialmente podían oponerse al régimen, podían ser disidentes, no debían estar en campos de concentración, que por otro lado ya les digo que tenían una productividad enormemente baja, no servían para nada. Hombre, cumplían un fin interesante, que era matar a la gente de frío y cosas así, pero en el plano más práctico no eran muy útiles. ¿Y entonces qué hicieron los soviéticos? Pues con toda lógica dedujeron que, ya que se vivía en el paraíso proletario, solamente podía oponerse al paraíso aquel que fuera o un criminal al servicio de las potencias extranjeras, siempre conspirando contra la Unión Soviética, o un loco. Solo un loco puede estar contra el paraíso. Bueno, si nosotros vivimos en el paraíso, lógicamente todo aquel que se oponga a las líneas maestras de ese paraíso no puede ser más que un loco, ¿no? Bueno, para llegar a este punto hay que fabricar un consenso gigantesco, enorme. Un consenso que se fabrica de una manera indisimulada, a poco que uno se ponga a escrutar lo que está sucediendo, pero que para la mayor parte de la gente no es así. Hay que llamar la atención sobre un hecho. Hay que tener en cuenta que en Occidente, en el mundo en el que vivimos, 7 grandes grupos, 7 grandes empresas controlan 3/4 partes de la comunicación en el mundo. Si en vez de en el mundo hablamos de Occidente, lo restringimos a Occidente, tenemos que más del 90% de la información y de la comunicación en Occidente está en manos de 7 empresas. Es decir, que controlan los periódicos, las revistas, las televisiones, las radios, la comunicación por satélite, los videojuegos, las editoriales, el cine, la conexión a Internet y la distribución de películas. O sea, toda la cultura. Se trata de la mayor concentración industrial del mundo. Solo que en esta industria no se mercadea con zapatos, sino con la conciencia de las personas, con sus ideas y con la construcción del imaginario personal y del imaginario colectivo. Estas empresas son Fox News, Time Warner, Disney, Sony, Bertelsmann, Viacom y General Electric. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos los norteamericanos ven aproximadamente unos 30.000 anuncios al año. Los japoneses, algo más. 30.000 anuncios que nos lanzan un mensaje, un mismo mensaje de forma unívoca, que nos muestran una determinada forma de vida y una determinada forma de ver la vida. La mayor parte de las personas estamos convencidos de que las cosas
que creemos, las cosas que sabemos, la moda que vestimos o nuestros gustos gastronómicos o musicales son elecciones efectuadas en plena libertad por nosotros. Y no nos detenemos a considerar que la extraordinaria similitud que presentamos nos debería levantar alguna sospecha. Las formas de vida cada vez son más semejantes bajo una capa de pluralismo acerca de la que el hombre cada vez tiene menos conciencia. Más o menos conexas, espero que así lo perciban, para dibujar cómo se está construyendo una sociedad totalitaria. Bien, la formación de los grandes grupos de comunicación constituye un ejemplo de la tendencia a la globalización, cuya fuerza motriz es el ingreso masivo de beneficios económicos. Es inevitable preguntarse por la calidad del producto que pretende, cuando lo que se pretende es la obtención del mayor beneficio posible, y que además se hipoteca a la obediencia de lo que se dicta desde la cúpula de la empresa, que solo busca captar la audiencia mayor posible. Para seguir con el papel de los medios privados, digamos que desempeñan un papel de primer orden en la imposición de la ideología. Si tomamos, por ejemplo, la imposición de la ideología de género, que es un fenómeno llamativo donde los haya, porque es muy reciente en todo Occidente, veremos que una gran parte de esa responsabilidad ha sido de los medios privados. Para que se imponga la ideología de género, es decir, para que la gente acepte locuras tales como que mi naturaleza la defino yo, a la que aludíamos al principio, que yo puedo ser un gato, o que yo, siendo varón, puedo definirme como mujer, si así lo determina mi voluntad. Bueno, para que hayamos llegado al punto en que interiorizamos esto, ha sido esencial el papel de las fundaciones privadas, de grandes multimillonarios norteamericanos, de las organizaciones particulares, de las series de televisión, que han sido verdaderamente determinantes, de la literatura popular y de las privadísimas, por cierto, producciones cinematográficas. Luego, el Estado ha implementado las medidas de tipo político, pero porque la sociedad ya había sido permeada con este tipo de ideas. La coyunta entre medios de comunicación y partidos políticos es de una evidencia que no necesita mayor justificación. Está a la vista de todo el mundo. Algo menos publicitado, sin embargo, resulta el estrecho vínculo de los medios de comunicación y de las finanzas, que es el hecho decisivo de todo este entramado. Consideremos que en el caso de nuestro país, por ejemplo, en el caso de España, CaixaBank cuenta con presencia en el Grupo Prisa. El Grupo Prisa lo conocen de sobra, El País, Santillana, el Diario AS, la cadena SER, 5 Días. Y también CaixaBank cuenta con presencia en el Grupo Godó, que es el de La Vanguardia, El Mundo Deportivo, más 9 revistas, el Control de Cataluña en Comunicación, el control de 2 productoras, 3 emisoras de radio, 3 de televisión. A su vez, el presidente del Grupo Godó posee acciones y es consejero de CaixaBank. No está mal. Son solo 2 casos. Existen 13 empresas de comunicación, entre las más importantes, en las que están fuertemente presentes los medios de comunicación, los medios financieros, perdón. El Banco de Sabadell, por ejemplo, tiene un consejero en 2 empresas. El Banco Popular tiene una consejera en cada compañía. CaixaBank participa en 3 sociedades relacionadas con la comunicación y tiene 3 consejeros en otras 3. Y el Banco de Santander participa en 3 firmas y uno de sus consejeros preside otra. En total son 13 las empresas relacionadas con la comunicación donde encontramos una presencia determinante de la banca. A su vez, estas entidades financieras presentan estrechas relaciones con el poder político y, por tanto, con los partidos a los que subvencionan, prestan y hasta perdonan sus deudas, algo que, naturalmente, sería excesivamente ingenuo considerar que hacen de forma gratuita. La mejor expresión de la estrechez o de la estrecha identidad entre el poder consigo mismo, entre el poder político y el poder financiero, es lo que se ha dado en llamar las puertas giratorias, de las cuales el último escándalo es el de la ex vicepresidente de gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y su salida profesional colocándose en 4 casas, un bufete de abogados afín al independentismo, sobre todo al PDeCAT, que fue acusado de objeto de un trato de favor por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado cuando Soraya Sáenz de Santamaría era la jefa de la Abogacía General del Estado.
Uno de los socios, dueño de la firma, se libró de ir a la cárcel por un pacto que hizo por intermediación de Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicepresidente de Gobierno, con la Abogacía del Estado y la Fiscalía. El pacto consistió en que la cosa era tan escandalosa que sí, le condenaron, pero a 2 años de cárcel para no tener que ir a un centro penitenciario. Porque saben ustedes que es costumbre, excepto para Isabel Pantoja, para el resto de los españoles, es costumbre ir a la cárcel si no se tiene antecedentes solo con 2 años y 1 día. Y a este buen hombre le condenaron a 2 años para que no tuviera que pasar ese trago. Bueno, hoy Soraya Sáenz de Santamaría, como saben ustedes, está en 4 casas. Bueno, naturalmente Aznar había sido contratado por un bufete Latham & Watkins en 2017 y Rafael Catalá, mano derecha de doña Soraya, también por HS Free Hills. No se trata, desde luego, de ninguna novedad. Desde luego, la endogamia entre la clase política y las finanzas, que es, como digo, la clave del arco de todo el sistema, es tan antigua como el propio sistema. Esto siempre ha existido. Lo que sucedía era que la clase política procedía y tenía una formación tal que no necesitaba de estas cosas. Ha sido la democratización del acceso al poder lo que ha propiciado las puertas giratorias, el evitar el descenso del nivel una vez que se había pasado por las instituciones políticas. Bueno, en los últimos años se han alcanzado niveles verdaderamente artísticos por lo escandaloso, ¿no? Un sinnúmero de altos cargos han encontrado acomodo en las grandes empresas, sobre todo en las energéticas, sobre las que han estado legislando durante décadas y en las que han venido beneficiando sistemáticamente. El escándalo no consiste solo en que las energéticas hayan servido de, digamos, de áurea jubilación a los más conspicuos figurantes de la casta. El escándalo consiste en que la casta ha estado legislando sobre estos asuntos durante décadas. Y lo han hecho, naturalmente, en beneficio propio. No cabe duda de que hoy tenemos un gran problema en el hecho de que España no disponga de soberanía económica y no controle sectores estratégicos. España es energéticamente dependiente porque en gran parte así lo ha querido nuestra élite política. España es el país con mayor dependencia energética de la Unión Europea, de los grandes de la Unión Europea, con una tasa del 73% de dependencia, 20 puntos por encima de la media de la Unión Europea, lo cual obviamente no es casual. Estamos en el mismo porcentaje de hace 35 años, es decir, que no se ha hecho nada en 35 años para reducir la dependencia. En términos meramente económicos, que son los que suelen manejar aquellos a quienes tanto agrada mantener la sumisión nacional, dicha dependencia representa un lastre de primera magnitud para la economía del país y constituye una cantidad equivalente al 156% de todo el déficit comercial español. Por otro lado, el tan cacareado apoyo a las renovables no ha servido prácticamente para nada en cuanto a hacer descender dicha dependencia. Bueno, no es ningún secreto que la casta ha venido implementando las políticas del nuclear no gracias, que es la causa esencial del importe de la factura energética que pagamos los españoles y que ha acentuado nuestra dependencia. Si nos acordamos, los que podamos recordarlo, aunque tuviéramos aún tierna edad de aquello del nuclear no gracias, representó una sumisión al poder que hoy llamamos global, y que es una sumisión que el ecologismo sigue manteniendo hoy en día, es decir, que en eso ha sido de una enorme coherencia. El deber del Estado es asegurar el suministro energético al tiempo que asegura la soberanía. Claro, cuando observamos la recuperación económica que se nos vendió durante el gobierno de José María Aznar, tenemos que reparar en que esta se debió a 2 factores. Por un lado, el precio del dinero y por otro lado, el precio del petróleo. Ninguno de los 2 factores lo controlaba el gobierno español, ni que decir tiene, ¿no? En esto el gobierno del Partido Popular se limitó a seguir lo que han hecho todos los gobiernos que le han antecedido y que le han sucedido. La dependencia de España es completa con respecto a sus socios europeos. La consecuencia es que lo que pagamos depende un 40% de costes fijos, un 25% de impuestos, sobre todo el IVA y el impuesto especial de electricidad, dejando el 35% para el mercado de energía, que además se otorga mediante subasta, ¿no? Bien, ¿por qué cuento todo esto? Porque esta situación, que es escandalosa, se debe a decisiones políticas de los gobiernos españoles. Resulta que estos han tomado decisiones y las han tomado en un determinado sentido, en un modo además que suscita todas las dudas. ¿Por qué?
Bueno, pues vamos a dar unos brevísimos datos para que nos hagamos una idea de cuál es la relación que existe entre la situación que tenemos los españoles a la hora de pagar la factura de la luz, de cuál es el grado de dependencia energética de España y, en consecuencia, de ausencia de autonomía, de ausencia de soberanía real, y las biografías y el bienestar particular y personal de quienes han tomado las decisiones que nos han conducido a esa situación. Cuando los responsables políticos abandonan sus cargos de carácter político, se colocan en distintas empresas. Muchas de ellas son llamativamente energéticas. Por ejemplo, Ángela Cebes en Iberdrola, ganando 216.000 euros al año. Por no ir, por firmar, por acudir una o dos veces al año. No creen ustedes que ficha todos los días de 9 a 5. Ángeles Amador, en Red Eléctrica, 182.000 euros. Juan María Atucha, ese gran amigo de España, Iberdrola, 46.300 euros. José María Aznar, Endesa, 200.000 euros. José Borrell, Abengoa, 300.000 euros. Miguel Boyer, en su momento, naturalmente, Red Eléctrica, 155.000 euros. Felipe González, Gas Natural Fenosa, 125.000 euros. Ignacio López del Hierro, 75.000 euros. Braulio Medel, 297.000 euros. Miguel Rocayullet, 308.000 euros. Elena Salgado, 60.000 euros. Pedro Solbes, 132.000 euros. Resumiendo, el actual sistema de poder es en realidad un régimen creado y sostenido a mayor gloria de la coyunda financiero-político-mediática que lleva funcionando largas décadas. Las partes que la componen se refuerzan mutuamente y velan porque ninguna de las otras flaquee hasta el punto de poner en peligro el conjunto. Si nos hemos detenido en las denominadas puertas giratorias es porque son una magnífica muestra de cómo funciona el sistema. Una vez alguien es admitido en el círculo de la casta, forma parte de un sistema en el que va pasando de una responsabilidad a otra, de una sinecura a otra, de un cargo a otro, porque aquí al parecer todos valen para todos y se puede pasar de ser presidente del Senado a ministro de Industria, a subsecretario de Justicia, a eurodiputado, que eso ya es a lo más que se puede aspirar, sucesivamente, sin que a nadie se le altere un solo músculo, ¿no? Terminada la carrera política, se ingresa en el Consejo de Administración de la Eléctrica, a cuya convocatoria, como digo, apenas se acudirá una vez al año. El salario, eso sí, fácilmente multiplicará por 20 el salario mínimo interprofesional. Eso que luego estos mismos le regatean a los asalariados españoles. Desde luego ha habido críticas a la cuestión de las puertas giratorias, más antes que ahora. A todos nos suena, ¿no?, como parte de una guerra contra la casta, algo que pretendió poner de relieve la extrema izquierda. Ya sabemos que en muy poquito tiempo Podemos reprodujo los mismos comportamientos que censuraba, corregidos y aumentados, y llegó incluso a proteger a Juncker en el Parlamento Europeo de una investigación. Me parece que puso en marcha el grupo reformista y conservador o algo así, por favorecer a las grandes empresas Juncker de forma fraudulenta. Bueno, pues Podemos contribuyó a detener esa investigación del señor Juncker. Todo ello no puede sorprender por cuanto la extrema izquierda española, en fin, perdón, toda española, pero hay que ubicarla en el espacio, tiene una relación fraternal con la oligarquía nacional. Recordemos cómo las bases de Podemos se convulsionaban cuando en enero del 2015 Jesús Montero, el que luego fuera secretario municipal de Podemos en Madrid y que procedía del Partido Comunista, se descolgó con unas palabras que eran algo más que un lapsus. Dijo: no todos los empresarios son iguales. Hay dos culturas empresariales. Una es casta, la otra quiere contribuir al bienestar social, como la familia Botín en el Banco de Santander. Seguro que Ana Botín se vería con Pablo Iglesias y hablarían de estas cosas. Te rompe el corazón, ¿eh? Bueno, dichas declaraciones no eran algo inédito en el ámbito podemita, ni mucho menos. 2 meses antes, en noviembre de 2014, el propio Pablo Iglesias, un tanto sorprendentemente, en principio en aquel momento, se había negado a considerar casta a Ana Patricia Botín. Dijo, lo que pasa es que aquí hay una cierta ambigüedad, pero bueno, dice: será casta
cuando llame a un dirigente político para decirle lo que tiene que hacer. Bueno, el amor entre Podemos y Botín no es unidireccional. Ana Patricia Botín ha dejado también bien claro que no considera a Podemos amenaza alguna, según declaraciones que hizo al Confidencial Digital unos días antes de las de Pablo Iglesias. Dice, porque en definitiva, dice ella, una confesión que nos viene muy bien, todos los partidos y la banca tienen un interés común. Confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Bueno, es claro que existe una esfera de intereses comunes. Tampoco podemos olvidar lo que Ana Patricia Botín representa en los círculos globalistas y su importancia en el entramado del Club Bilderberg. Y claro, si por un lado cogemos a Ana Patricia Botín en Bilderberg y por el otro las relaciones del señor George Soros con Podemos, pues la cosa va tomando forma. No es pues difícil colegir el porqué de tanta confluencia, ¿no? De tanta coincidencia. Véanse los casos de lo que ha pasado, por ejemplo, al respecto de la prensa, de lo que ha pasado durante décadas en Rochdale, mientras bandas de musulmanes violaban a menores sistemáticamente por cientos. O lo que pasó en Colonia hace 3 años. La policía mantuvo el silencio para no dar lugar a la islamofobia. Una fantástica coartada para mantener desinformada a la población. De no haber sido por las redes sociales, lo acaecido en Colonia hubiera llevado el mismo camino que lo que ha sucedido tantas y tantas cosas en Europa durante los últimos años. Porque la partida que se está jugando es una partida mundial y la tendencia del poder es a controlar cada vez más las redes sociales, que es el agujero por donde se les escapa. No tengan duda, ya están en ello, ya están en el control de las redes sociales, lo harán en el nombre del combate contra los crímenes de odio, contra el machismo, contra la xenofobia y contra unas cuantas fobias más, pero tratarán de controlarlas y las van a controlar, esperemos que no completamente. Bueno, lejos de rectificar la política de estos medios de comunicación, sigue siendo la misma. Hoy en Londres, se publicaba hace escasas fechas, hay unas 250 bandas de delincuentes con unos 5.000 miembros en total. Es un panorama verdaderamente aterrador. Los medios callan sobre esto, naturalmente porque no es difícil suponer el origen étnico de estos perpetradores, ¿no? La excusa para no contar las cosas esta vez es que puede dar lugar a un efecto imitativo, ha dicho Theresa May. Lo cual muy bien puede ser cierto, es verdad, pero ¿dónde queda entonces la libertad de información? Por otro lado, ese efecto imitativo se produce también en otros casos, pero eso no frena la publicación de determinadas noticias. Desde hace muchas décadas, por ejemplo, se sabe que la prensa no publica noticias de suicidios porque tiene, en efecto, un impacto de imitación, ¿no? Pero no se aplica la misma medicina para los casos de la llamada violencia de género. Se ha señalado que podría haber un efecto imitativo también en la publicitación de la violencia de género y, sin embargo, los medios de comunicación no están por la labor de no publicitar la violencia de género. La prensa no es solo militante en favor de tal sistema de cosas, como hemos dicho. La prensa es colaboradora necesaria, con plena conciencia de lo que está haciendo, con plena conciencia de que se está produciendo un rapto de la conciencia occidental. Ocasionalmente, como hemos visto, se escapan algunas confesiones, como cuando en 1992, por ejemplo, David Rockefeller decía públicamente, agradecía en rueda de prensa, públicamente, el papel de la prensa durante todos estos años, por haber guardado el secreto de las reuniones del Club Bilderberg. Era una admisión implícita de que el mundo ya está maduro para oír hablar de según qué cosas, ya está maduro para asumir cosas como Bilderberg. Por supuesto, la imposición del pensamiento único tiene todo que ver con el manejo del lenguaje, que es fundamental como herramienta del pensamiento, hasta el punto de que sin lenguaje, como sabemos, no hay pensamiento. Quien maneja el lenguaje, maneja lo dirige, lo define y lo limita. Un mismo hecho puede ser hipertrofiado o puede ser desprovisto de todo significado en función del objetivo a obtener. Si interesa aligerar la terrible realidad del aborto, por ejemplo, empleamos términos como interrupción voluntaria del embarazo o más asépticamente IVE, ya se habla abiertamente de las IVEs, ¿no?
a la que no solamente no se le priva de toda carga negativa, sino a la que incluso se adorna con la virtud de haber sido libremente elegida. Es una interrupción voluntaria del embarazo, por lo tanto tiene ese valor positivo de la voluntariedad. Por el contrario, si queremos remarcar la gravedad de algún fenómeno que nos interesa resaltar, no dudaremos en afilar el lenguaje, empleando incluso términos inexactos y falseando la realidad, como cuando se habla, por ejemplo, de terrorismo machista. El dominio del lenguaje es esencial para el control cultural, a través del que imponer ese destilado del puritanismo, que es la corrección política, que culpa a las palabras de los conceptos que expresan y que, por conjurar la realidad, esteriliza y esclerotiza el pensamiento. La consecuencia es la existencia de palabras policía, palabras que nos estimulan en la corrección de nuestros pensamientos. Es algo muy parecido a lo que barruntó George Orwell en 1984, cuando creó la idea del doble pensar. Alertan de que estamos haciendo algo malo, algo que no deberíamos, y al mismo tiempo nos corrigen en esa deriva. Han hecho nacer en nosotros un pequeño policía que nos vigila a todas horas. Lo más maravilloso es precisamente eso, que hace que seamos nosotros mismos quienes nos corrijamos sin necesidad de ser reconvenidos desde fuera. En la construcción de esa sociedad totalitaria, naturalmente desempeña un papel de primera magnitud lo que en España se ha dado en llamar la memoria histórica, es decir, que el poder puede esculpir el pasado a voluntad y puede hacer del pasado lo que crea más oportuno, atribuyendo a un parlamento, otorgando a un parlamento la capacidad de determinar el pasado. Esto no solo sucede en España, como sabemos, sucede en todo Occidente, y estos días, en cierto modo, estamos asistiendo a una reedición de eso, una nueva entrega de eso, con motivo del 75 aniversario del desembarco en Normandía, del cual se han dicho bastantes sandeces, por cierto. Bien, una de las peores derrotas, ya voy terminando, una de las peores derrotas del pensamiento libre ha sido la imposición de esa coda, que es la fobia, a todo aquello que se pretende execrar, ¿no? Su aceptación revela de un modo descarnado cómo se ha ido fraguando la mentalidad totalitaria. Si una de las bases fundamentales del totalitarismo es la idea de que lo personal también es político, como hemos dicho antes, es decir, que no hay espacio para la privacidad, lo que está sucediendo de forma creciente, el otro pilar es la idea de que quien no está conmigo está contra mí. Tanto el feminismo como la ideología de género expresan perfectamente esa idea de que lo personal es también político, como ya hemos dicho. La adición del término fobia a una serie de conceptos incide en lo mismo. Quien disiente está enfermo, siente una fobia, tiene miedo o rechazo. No cabe la neutralidad. No se puede ser indiferente a la homosexualidad, a la inmigración o a otro tipo de expresiones culturales o religiosas. No, hay que adherirse. O se está a favor de lo que los lobbies y grupos varios de presión quieren imponer de sus agendas, o se padece una fobia. Se está irremediablemente enfermo. Se padece una patología. Por tanto, se pide y se exige una adhesión activa. Esto es típicamente totalitario. No cabe, como digo, una expresión mayor del espíritu totalitario que ya ha aprendido en muchos sectores sociales. Avanzamos hacia la creación de una sociedad totalitaria. Los corazones y las mentes ya están dispuestos a acogerla. Advirtamos que lo que se prefigura es una sociedad totalitaria, no un Estado totalitario. Haré una brevísima digresión de esto. El totalitarismo no se expresa necesariamente construyendo un Estado, aunque así haya sido históricamente. Es más, el totalitarismo no necesita de un Estado, porque lo que es propio del totalitarismo no es que el Estado sufra una especie de hipertrofia del aparato burocrático administrativo, sino que sobre la sociedad, esto es lo totalitario, se imponga una religión política. Eso es lo propiamente distintivo del totalitarismo. De hecho, estados que consideramos totalitarios no lo fueron en el sentido de que el Estado abarcase todas las esferas sociales. Por ejemplo, consideramos la Alemania nacionalsocialista como un Estado totalitario y, sin embargo, el Estado había algunas esferas en las que no tenía una cooptación absoluta. Por ejemplo, el ejército, por ejemplo, las iglesias, por ejemplo, la economía. Era un Estado totalitario desde el punto de vista de que imponía una religión política. El único Estado propiamente totalitario, por lo tanto, sería, desde el punto de vista de la construcción estatal, sería el Estado soviético.
el único que efectivamente ha abarcado todas las esferas de la sociedad civil, haciendo desaparecer esta. Fuera del Estado, dirigido por un único partido, no había vida política, social, económica, cultural o religiosa. De hecho, voy a decir más, han existido sociedades totalitarias sin un Estado que las sostenga. Por ejemplo, el caso de la Camboya de Pol Pot. La revolución de Pol Pot destruyó el Estado camboyano, si es que a aquello se le puede llamar Estado, que también habría mucho que hablar, pero en fin. En la Camboya de Pol Pot no había jueces, ni universidades, ni parlamento, ni iglesias, ni policías. Ni nada que recuerde a una organización estatal. No había ni capital, las ciudades habían sido vaciadas. En Phnom Penh solo vivía el camarada uno, como se le llamaba a Pol Pot. No existía el Estado. Lo que había eran jemeres rojos, guerrillas revolucionarias que imponían una determinada visión de la existencia, que impusieron un calendario nuevo, una aniquilación de la cultura, una destrucción de los lazos familiares y de la cultura tradicional camboyana, en fin, y un sinfín de cosas más que no precisaron de Estado ninguno. Más bien el Estado fue disuelto. Por tanto, se han dado ya incluso ejemplos de sociedades totalitarias sin Estado totalitario. Porque, como hemos dicho, el totalitarismo no es esa inflación del aparato burocrático administrativo, sino la imposición de una religión política a la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que hoy está sucediendo en Occidente y de manera muy particular en España. La conversión de la sociedad española en una sociedad totalitaria sin necesidad de un gran Estado. No esperemos que aparezca un gran Estado totalitario. Los valores de una extrema intolerancia hacia el disidente, la creación de un lenguaje nuevo. Nos acordamos de aquello que decía Arthur Koestler, de que el correcto manejo de la jerga marxista, lo decía en los años 50 y 60, hacía que un imbécil pasase por una persona culta, porque empleaban 4 o 5 términos de la jerga marxista y bueno, ya parecía que es que se había leído toda la bibliografía de Sartre, ¿no? Bueno, eso hoy se reproduce cuando vemos a cualquier sujeto que se asoma a las pantallas perorando acerca del heteropatriarcado, que es la piedra angular de todo el lenguaje de la ideología de género, de toda esta estupidez, ¿no? Además de la creación de ese lenguaje nuevo, la imposición de la corrección política, la autocensura, son jalones bien expresivos de ese creciente totalitarismo. Por supuesto, esto necesita de la elaboración de un relato, de una narración que nos fije los criterios del bien y el mal sin posible lugar a equívocos. Y desemboca en la peculiar pero explicable hibridación entre el más descarnado capitalismo globalista y la ideología progre, ambas expresiones de una misma concepción materialista. En este terreno, como en otros, lo que está en juego es la pervivencia de una concepción que considera al ser humano como un ser libre, con derecho a esa libertad social, frente a una poderosa máquina como el mundo no ha conocido hasta ahora, que es la piedra angular del proyecto globalista. Esto es lo que se está enfrentando en el mundo en estos momentos. Estas dos han sido concebidas hasta el día de hoy. Es una lucha cósmica, es una lucha universal y es una lucha que se está produciendo hoy en nuestro occidente. Urge, más de lo que ha urgido nunca con anterioridad, en que todos y cada uno de nosotros tomemos partido con plena responsabilidad y sepamos en el lugar en el que estamos, no por nuestra voluntad, sino por la de ellos. Verdaderamente hoy menos que nunca se puede ser neutral y hay que luchar en ese combate por preservar, como digo, la libertad y la humanidad. Y a eso me permito, con la libertad que me da el estar hoy delante de ustedes, me permito hacerles un llamamiento a esa corresponsabilidad para preservar el mundo tal y como lo hemos conocido. La alternativa es el nihilismo más radical y absoluto. La alternativa es la propia destrucción de la especie humana. Pues muchísimas gracias.